El tema de este capítulo es función de variable aleatoria, o como a muchos les gusta llamarlo, cambio de variable. Este tema ya lo mencionamos en el capítulo 2. Te conté un poco de qué se trataba y vimos un par de ejemplos. Ahora tenemos una guía entera para practicar. No hay casi definiciones, solo tenemos que entender muy bien qué es una función de distribución y cómo calcular probabilidades para todos los tipos de variables aleatorias, lo cual lo estuvimos practicando muchísimo con las guías 1 y 2. Así que simplemente practicar un poco más. Vas a ver que este video son solo ejercicios con cosas que ya sabes. No te voy a definir nada nuevo. Solo quiero contarte formas de resolver los ejercicios que pueden resultarte muy útiles. Teneme paciencia que al principio no te va a resultar tan fácil, pero practicando y siguiendo los pasos es siempre igual. Entonces tenemos x, una variable aleatoria, e y, una función de esta variable aleatoria x, y lo que buscamos es encontrar la distribución de la variable y. En general, podemos hallar la función de distribución de la nueva variable aleatoria con lo que aprendimos en el capítulo 2. Ahora al método lo vamos a llamar método de eventos equivalentes, porque como la función de distribución de y es la probabilidad de que y es menor o igual a y, y además y es una función de x, desarrollando el cálculo de probabilidades utilizando la relación entre las variables, podemos encontrar la distribución de y. Salvo en algunos poquitos casos en el que se trate de transformaciones complicadas con vectores aleatorios, voy a usar siempre el método de eventos equivalentes. Lo más importante es graficar, pintar y calcular probabilidades. En este capítulo vas a tener que tener a mano muchos colores. Ejemplo 1. En un concurso de pesca, cada pescador paga 100 pesos por participar. La cantidad de peces que cada pescador puede obtener durante el desarrollo del concurso es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro 4,5. Cada pescador tiene permitido cobrar a lo sumo 8 piezas. Hay un premio de 50 pesos por cada pieza. Calcular la función de probabilidad de la ganancia del pescador. Leemos tranquilamente el enunciado, tratamos de entenderlo. Y a continuación, lo primero que vamos a hacer, como siempre, va a ser definir nuestras variables aleatorias. Vamos a llamar x a la cantidad de peces que el pescador puede obtener durante el concurso. Y el enunciado nos dice que esta variable aleatoria tiene distribución de Poisson de parámetro 4,5. Que tenga distribución de Poisson significa que conocemos la función de probabilidad y todos sus valores posibles. Podemos anotarla para recordarla. Acordate que la variable de Poisson puede tomar todos los valores naturales y además el 0, o sea 0, 1, 2, 3, etc. Lo que me pide el ejercicio no es nada con respecto a x, porque de x conozco todo. Lo que me pide es la función de probabilidad de la ganancia. Y esa es otra variable. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, la definimos. Voy a definir como g a la ganancia del pescador. La ganancia, que se mide en pesos, depende de la cantidad de peces obtenidos, que era una variable aleatoria que podía tomar los valores 0, 1, 2, 3, etc. Entonces vamos a hacer nuestra primera observación. Si la variable aleatoria es discreta, a la variable g, que es una función de x, no le va a quedar otra que también ser discreta. No hay forma que pueda transformar una variable discreta en algo que no sea discreto. Entonces ya tenemos un dato súper importante de nuestra nueva variable. Es discreta. ¿Y qué aprendimos acerca de encontrar la distribución de una variable discreta? Bueno, aprendimos que primero definíamos la variable aleatoria, segundo definíamos todo el recorrido de la variable aleatoria y tercero encontrábamos la probabilidad para cada punto de ese recorrido. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Vas a ver que no es nada difícil. G es la variable que definí como una función de mi variable aleatoria x. Y mi variable aleatoria x era una variable con distribución de Poisson de parámetro 4,5. ¿Cuál es el dato esencial? Que pagamos 100 pesos por participar y ganamos 50 pesos por cada pez. Pero cuidado, que nos van a pagar hasta 8 peces. Y ahora a pensar un poquito.
no significa que yo solo puedo pescar 8. La variable aleatoria cantidad de peces que puede obtener el pescador es Poisson. Yo puedo obtener todos los peces que están sobre el soporte de la Poisson. Si pesco más, me los llevo a mi casa. Entonces, pensemos, ya que tenemos definida la variable nueva, ¿qué valores puede tomar? Que era nuestro siguiente punto a definir. Como g está definida como función de x, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una tablita en la que vamos a escribir todos los valores de x y vamos a pensar quién va a ser g en cada caso. De esa manera vamos a empezar a entender a g gracias a poder conocer x. ¿Qué valores puede tomar x? Los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se me acabó la pantalla, así que pongo puntos suspensivos porque entiendo que esto sigue. Y ahora voy a pensar quién es g. Como g es función de x, solo voy a poder entender su recorrido entendiendo el de x. Si x vale 0, ¿qué significa? Que no pesqué ningún pescado y encima tuve que pagar 100 pesos por participar. Entonces mi ganancia va a ser menos 100 pesos. Si pesqué un pescado, me dieron 50, pero pagué 100. Por lo tanto, ¿cuánto voy a ganar? Menos 50 pesos. Si pesqué 2 pescados, me pagan 100, pero yo pagué 100. Por lo tanto, mi ganancia es de 0. Ahora se pone interesante porque empiezo a ganar plata. Si pesco 3 pescados, ¿cuánto voy a ganar? Voy a ganar 50. Si pesco 4, voy a ganar 100. ¿Ya te aburriste? La verdad que no importa si te aburriste o no te aburriste. Tenés que seguir igual porque G sigue cambiando y hasta que no entiendas perfectamente el problema, escribí mucho más hasta un poquito después que te hayas aburrido. Con 6 gano 200, con 7 gano 250, con 8 gano 300, con 9, ¿y puedo pescar 9? Sí, puedo pescar 9, como dijimos antes, puedo pescar 9, pero ¿qué pasa con la ganancia? Me van a pagar solo 8, por lo tanto voy a ganar 300 en ese caso también. Y si pesco 10, y también voy a ganar 300. Si pesco 11, también voy a ganar 300. Y ahora, bueno, ahora sí ya entendí, puedo parar de escribir la tablita. ¿Cuál es el rango de g entonces? Y bueno, son los valores posibles de la variable aleatoria g, que son menos 100, menos 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. No tiene un soporte infinito como tenía x. Tiene este soporte finito. ¿Qué es lo que sabemos? Que para variables discretas siempre nos va a servir construir tablas, porque va a ser la herramienta más útil para poder visualizar todo lo que está pasando. Bueno, ahora calcular probabilidades para todo mi rango. Quiero, para comenzar, la probabilidad de que g sea menos 100. ¿Qué significa que g sea menos 100 en términos de mi variable aleatoria x? Y por eso está tan buena la tabla. Yo veo que g vale menos 100 cuando x vale 0. Estos son los eventos equivalentes. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que x sea 0, pero eso ya lo conozco porque conozco la distribución de x. Por lo tanto, evalúo en mi función de probabilidad y resulta n a la menos 4,5. Sigo, probabilidad de g igual a menos 50. ¿Qué significa? ¿Cuál es el evento equivalente, pero en términos de x? Y que g sea menos 50 es lo mismo que x sea 1, por lo tanto su probabilidad es la misma. Esto es 4,5 por e a la menos 4,5, de vuelta porque conozco la distribución de x. Y la probabilidad de g igual a 0, bueno, lo mismo, va a ser la probabilidad de que x sea 2. Y así con el resto de los valores puedo seguir uno por uno. Tengo que seguir uno por uno. Por ejemplo, la probabilidad de que g sea 250 es la probabilidad de que x sea 7. Ahora, ¿qué pasa cuando g es 300? Cuando g vale 300, no hay un solo evento equivalente en x, hay un montón. Que g sea 300 es lo mismo que x sea 8 o 9 o 10, 11, 12 y así hasta el infinito. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea 300 va a ser lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Entonces esto lo vamos a poder calcular como una suma de probabilidades en x. Hay muchos eventos equivalentes para g igual a 300.
Esta cuenta la podemos sacar por el complemento porque es muchísimo más fácil, además que ya venimos calculando un montón de probabilidades. Finalmente, la respuesta de este ejercicio, ¿qué va a ser? Y bueno, la función de probabilidad siempre es una tabla, entonces con todos los resultados para los valores de g y sus probabilidades, te armas una tablita con todos los números. Y esas probabilidades, como siempre, van a tener que sumar 1. Si pensaste bien en los eventos equivalentes, si no te olvidaste de nadie, no le va a quedar otra que sumar 1. Una recomendación personal para variables discretas: siempre empezá por una tabla. Y si lo querés escribir en general, porque bueno, queda más elegante y bonito, bueno, escribamos en general. ¿Quién es G? Bueno, yo me doy cuenta que siempre voy a pagar 100 y me van a pagar 50 por cada pescadito. Entonces G va a ser menos 100 más 50 por X, si X es menor o igual a 7, pero si X es mayor o igual a 8, G va a ser siempre 300. Entonces, ¿cómo voy a calcular la función de probabilidad de G? La voy a calcular como la probabilidad de que G grande sea igual a G chiquita, y esta va a ser la probabilidad de que h de x sea igual a g. ¿Por qué? Porque g era una función de x que la había llamado h de x. Y voy a buscar la probabilidad para cada valor de g chiquita que está en mi conjunto rango de g, usando la distribución de x, como hicimos recién. Escribiéndolo de esta forma, si g es igual a menos 100, la probabilidad de que g sea menos 100 cae en la primera parte de mi transformación, que es que g es menos 100 más 50x. Reemplazo, despejo y resulta en la probabilidad de x igual a 0, como lo habíamos pensado con la tablita. Con la tablita me parece que es un poco más lindo. Pero seguimos, y si g es menos 50, bueno, de vuelta en la primera parte de la función h, es la probabilidad de que menos 100 más 50x sea igual a menos 50. Despejando resulta que es la probabilidad de que x sea 1. ¿Y querés escribirlo todo en general? Bueno, la verdad te soy sincera. Dudé mucho en hacer este desarrollo, o sea, esta parte del desarrollo y mostrarte. ¿Por qué? Porque me gustaría que hagas siempre la tablita, me parece la mejor forma. Pero de repente algunas veces te va a poder salir a escribir una forma general y prefiero escribirla, al final decidí ponerla. Bueno, escribámosla. La función de probabilidad de g, ¿cómo la puedo escribir? Y fíjate cómo venía calculando esto. Si despejo la probabilidad de h de x igual a g chiquita, me queda que esta probabilidad va a ser 4,5 elevada a la g más 100 sobre 50 sobre g más e sobre 50 factorial por e a la menos 4,5. Pero cuidado, esto vale solo si g pertenece al conjunto formado por todos los valores del rango menos el 300. Porque si g vale 300, esta probabilidad vale 0.0866. Bien. Espero que se haya entendido y no te hayas hecho mucho lío. Vas a ver que hay, creo que los primeros 3 ejercicios de la guía, que son todos de esta forma. Te armas la tablita y vas punto por punto pensando quiénes son los eventos equivalentes y calculando probabilidades. Vamos con el 2. Dice así: la duración en minutos de una llamada telefónica es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro 1. El costo de la llamada es 1 peso por minuto o fracción. Hallar la distribución del costo de la llamada. ¿Quiénes son mis variables en este ejercicio? Ya dije variables. Bien, voy a llamar t a la duración de la llamada telefónica en minutos. Y el enunciado me avisa que esta variable tiene distribución exponencial de parámetro 1. Pero me piden la distribución de otra cosa, ¿no? Lo que me piden es hallar la distribución del costo de la llamada. Entonces voy a definir una nueva variable, la voy a llamar W, que va a medir el costo de la llamada. Ahora que ya definí mis dos variables, necesito entender cómo se relacionan estas dos variables entre sí. Y la mejor forma de entenderlo por ahí es haciendo un gráfico. Entonces voy a graficar W versus T. ¿Y qué era lo que decía el enunciado? Decía que me cobran 1 peso
por minuto o fracción. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. Si la llamada dura entre 0 y 1 minuto, me van a cobrar 1 peso. Pero si dura entre 1 minuto y 2, me van a cobrar 2 pesos. Si dura entre 2 minutos y 3, me cobran 3 pesos y así. Ya sea que hable el minuto entero o una fracción, para todo ese intervalo me cobran exactamente 1 peso más. ¿Cómo escribimos esto si lo queremos escribir en forma de función? W va a valer 1, siempre y cuando t esté entre 0 y 1, va a valer 2, si t está entre 1 y 2, 3, si t está entre 2 y 3, y me gustaría buscar alguna forma general, porque voy viendo que esto me puede salir, y me puede salir infinito porque la duración de la llamada tiene distribución exponencial. Entonces, ¿cuándo W grande va a valer W chiquita? Y mirando cómo viene la regla, W grande va a ser W chiquita si t está entre W chiquita menos 1 y W. Y fíjate una cosa, pensando en esto, ¿qué valores va a tomar W? Y W puede tomar cualquier valor en todos los naturales. Entonces W va a ser una variable aleatoria discreta. Como es una variable aleatoria discreta, podemos buscar la función de probabilidad, buscando cuáles son los eventos equivalentes en t, igual que como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál va a ser el rango de W? ¿Qué valores puede tomar? Y como t toma cualquier valor positivo en R, W va a tomar los valores 1, 2, 3, bueno, todos los naturales. Pensemos de a 1. ¿Cómo calculo la función de probabilidad de W en 1? Va a ser la probabilidad de que W sea 1. ¿Pero qué significa que W sea 1? Que me cobren 1 peso significa que mi llamada telefónica duró entre 0 y 1 minuto. Ese sería el evento equivalente. Eventos equivalentes tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular una probabilidad para t que ya la conozco. Entonces vamos de vuelta a nuestros gráficos, porque graficar va a ser la mejor forma de verlo. Abajo del gráfico de mi transformación de variables voy a graficar la densidad de t, porque es donde voy a calcular verdaderamente las probabilidades. ¿Qué habíamos dicho? Que la probabilidad de que W sea 1 es la probabilidad de que t esté entre 0 y 1. Miren el gráfico. ¿Cuándo W va a valer 1? Cuando t tome cualquiera de estos valores para todos estos valores de t, que son todos los valores de t entre 0 y 1. ¿Y cómo calculo esa probabilidad? Y como t es una variable continua, la calculo como el área debajo de la función de densidad para todos los t entre 0 y 1. Que eso lo puedo ver o como una integral o usando la función de distribución de la exponencial que ya nos la sabemos de memoria. Sabemos que esta probabilidad para este caso vale 1 menos e a la menos 1. A ver si entendés la forma gráfica, que me parece que cuando la entiendas es genial. ¿Cuál es la probabilidad de que W sea igual a 2? Fíjate que W va a ser 2 siempre y cuando t esté entre 1 y 2. Son todos estos puntos que corresponden a W igual a 2. ¿Y cómo calcularía esa probabilidad? Y sería el área que estoy pintando de naranja. O sea, W va a ser 2 cuando t esté entre 1 y 2. Y esa probabilidad la puedo calcular como la función de distribución de t en 2 menos la función de distribución de t en 1. Estoy calculando probabilidades para la variable nueva usando la información que tengo sobre la variable vieja y la relación entre variables. Nuevamente, esto lo calculo con las funciones de distribución que ya me sé de memoria, me queda e a la menos 1 menos e a la menos 2. Y lo podemos pensar en general, digo, ¿cuál sería la probabilidad de que W grande sea igual a W chiquita? Y bueno, veo que el evento equivalente, como lo habíamos visto antes, es que t esté entre W chiquita menos 1 y W, por lo tanto la probabilidad de W igual a W chiquita es la probabilidad de que t esté entre W menos 1 y W. Eso lo calculo como la f de t en W menos la f de t en W menos 1, resultando e a la menos W menos 1 menos e a la menos W. Lo reescribimos bonito. Mi función de probabilidad queda definida para todo W en los naturales.
Y ya está, ya terminé. Esa es mi función de probabilidad. Acá no me hice una tablita porque pude buscar una expresión general para cualquier W en los naturales. Ahora en el enunciado me preguntaron por la distribución, no la función de probabilidad. Está bien, ya la encontré la distribución, encontré el rango, definí la variable y encontré la función de probabilidad, eso es encontrar la distribución, pero ¿será que me lo preguntaron así porque es una de las conocidas de mi tabla? A ver, desarrollemos. Voy a jugar un poquitito. Esto es vicio ya, ¿eh? La probabilidad de W grande igual a W chiquita me quedó como E a la menos W menos 1 menos E a la menos W. Voy a sacar de factor común E a la menos W menos 1 y me queda E a la menos W menos 1 por 1 menos E a la menos 1. Y fíjate que el primer numerito es lo mismo que escribir E a la menos 1 a la W menos 1. Todo esto para cualquier W en los naturales. Acá tengo constante, fíjate. Si a todo este paréntesis lo llamo P, ¿cómo me quedaría esta expresión? Me quedaría del estilo 1 menos P a la W menos 1 por P para W en los naturales. ¿Y la conozco esta? Y creo que ya la tenés que ver y te tiene que dar algo en el estómago, ¿no? Porque la venimos usando desde hace tanto. Y si no te acordás, te fijas en la tablita. Efectivamente, W es una geométrica de parámetro 1 menos E a la menos 1. Transformé una exponencial en una geométrica con esta transformación propuesta que de acá a intervalitos de igual longitud le asignaba un número de los naturales a mi nueva variable. Quiero que analicemos qué pasó en este ejercicio para que nos sirva en otros casos. ¿Qué teníamos? Teníamos que T era una variable aleatoria continua de la cual conocía absolutamente todo. W es nuestra nueva variable. Lo siguiente que hicimos fue encontrar la relación entre W y T y sobre todas las cosas la graficamos. Esto siempre lo vamos a hacer. La graficamos y ¿qué vimos? Vimos que de repente W en función de T tenía forma de escalera. Y observamos que este tipo de transformación hizo que pasemos de una variable aleatoria continua a una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque fui agarrando intervalos de la continua y todos esos intervalos los asigné a un valor puntual de la otra variable. ¿Qué tiene de particular esta gráfica? Fíjate que para todos los valores de t que están en el soporte de t, la derivada de h, o sea, la derivada de esa función de mi variable vieja, vale 0. Para casi todos los valores, cuidado que hay puntos que no tienen derivada, pero para casi todos los valores de t en el soporte la derivada vale 0. Esto es lo mismo que decir que el gráfico es de estilo escalera. Entonces, si tengo todo un gráfico de escalera, va a ocurrir que si tengo una variable continua la voy a transformar en una discreta. Y eso lo voy a ver siempre que grafique. Cuidado que el gráfico, hacelo solo para los valores del soporte de la variable original, porque si graficas más que eso te vas a confundir un poquitito. ¿Hacemos otro? Dale, hagamos otro. Vamos por la mitad. Sea x una variable aleatoria con función densidad. F de x igual a 2 por x más 1 sobre 9 por la indicadora de x entre menos 1 y 2. Hallar la función de densidad de y igual a x cuadrado. Este enunciado vino con pista, pero no le vamos a prestar atención por ahora. Quiero que pensemos como venimos pensando todos, sin pistas. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra variable x, de la cual conocemos todo, y tenemos una nueva variable y, que nos la definieron como una función de x, y queremos encontrar su distribución. Nos evitaron la parte de definir variables porque acá son de estas aburridas que no significan nada. Por lo tanto, siguiente paso, ¿cuál era? Y el siguiente paso es graficar la relación entre variables, porque va a ser la forma de entender un poco mejor a la variable nueva y. Entonces quiero ver cómo se comporta para cada uno de sus posibles valores. Fíjate que si graficamos, como te dije antes, graficamos solo sobre el soporte de x. El soporte de x está entre menos 1 y 2. Y tenemos esta parábola un poco chueca porque le falta un pedacito, pero bueno, es entre menos 1 y 2. Fíjate que si x toma valores del soporte entre menos 1 y 2, y que es una función de x, y esta función de x, solo va a poder tomar valores entre 0
y 4. ¿Se ve en el gráfico? Si x se mueve entre menos 1 y 2, y se va a poder mover entre 0 y 4. Por ahora no podemos decir nada más que y. O sea, lo que veo es que puede tomar infinitos valores entre 0 y 4 y nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, siempre voy a buscar la función de distribución de la variable nueva. ¿Por qué? Porque la función de distribución existe siempre, sin importar el tipo de variable. Y me vas a decir, ¿por qué no hiciste antes eso? Y porque cuando yo ya sé que la variable es discreta, buscar la función de probabilidad es un poquito más fácil, porque voy punto por punto escribiendo mi tabla. Pero en cualquier otro caso, la función de distribución es más fácil. ¿Por qué? Porque la función de distribución es una probabilidad y la verdad que a esta altura lo único que sé es calcular probabilidades. Así que vamos a buscar la función de distribución de i. ¿Quién es la función de distribución de i? Es la probabilidad de que i grande sea menor o igual a i chiquita. ¿Y qué es lo que vimos recién? Que el soporte de i estaba entre 0 y 4. Si el soporte de i está entre 0 y 4, significa que mi variable acumula probabilidad entre 0 y 4. ¿Y eso qué significa? Que antes del 0 mi variable no acumuló nada de probabilidad y después del 4 acumuló todo. Entonces, cuando voy a buscar una función de distribución, me gusta descartar los renglones obvios porque me saqué de encima una parte gigante. Digo, esta función vale 0 si es menor que 0 y vale 1 si es mayor o igual que 4. ¿Y qué pasa en el medio? Y fíjate que cuando i está entre 0 y 4, teníamos la relación de que i era x cuadrado. Por lo tanto, puedo reemplazar i por x cuadrado, resultando en la probabilidad de x cuadrado menor o igual a i. Fíjate que a partir de ahora i chiquita es un número, entonces lo que me están pidiendo que sepa calcular es una probabilidad para x, nada más. Vamos a estudiar qué pasa cuando i está entre 0 y 4. Fíjate que si i está entre 0 y 1, x puede tomar tanto valores positivos como negativos. Por lo tanto, la probabilidad de que x cuadrado sea menor o igual que i es igual a la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual que i, porque x puede ser positivo o negativo. Abriendo el módulo me queda la probabilidad de que x esté entre menos raíz de i y raíz de i. Ahora, ¿qué pasa si i está entre 1 y 4? Y lo veo en el gráfico, que si está entre 1 y 4, x solo va a poder tomar valores positivos. Por lo tanto, para despejar va a ser diferente, ¿no? Porque la probabilidad de x cuadrado menor o igual a i va a ser directamente la probabilidad de que x sea menor o igual a i. Miremoslo gráficamente, igual que hicimos antes, estudiando los eventos equivalentes. Gráfico, fíjate que estoy creando un método. Arriba siempre el gráfico con la relación entre mis variables aleatorias. Y abajo de él viene en escala la función de densidad con la cual voy a medir finalmente probabilidad. ¿Qué estoy queriendo entender? Estoy queriendo ver para cada valor de i chiquito cuál es el evento equivalente para acumular probabilidad. Entonces, si elijo un i chiquito de por acá, fíjate el naranja entre 0 y 1, que i sea menor o igual a este i chiquito, ¿qué significa en x? Fíjate que de acá para abajo tengo todo este pedazo de parábola. Los valores de x que funcionan acá son los valores entre menos raíz de i y raíz de i. El evento equivalente en x va a ser este, entonces ¿cuál va a ser la probabilidad? Bueno, por eso lo dibujo abajo directamente, para verlo bien claro. Lo que me están pidiendo que mida es la probabilidad de que x esté entre menos raíz de i y raíz de i, que equivale a toda esta área naranja. Es como la sombra que me hizo la proyección del gráfico de arriba. Fíjate qué pasa si elijo un i entre 1 y 4. Elijo un i cualquiera entre 1 y 4 acá en violeta y me fijo de acá para abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que i grande sea menor o igual a esta i chiquita? ¿Qué significa en términos de x? Fíjate, de acá para abajo tengo toda la parábola hasta raíz de i. ¿Eso qué me da? Me da que la probabilidad de que i grande sea menor o igual a i chiquita en términos de x es la probabilidad de que x sea menor a raíz de i, que equivale a toda esta área violeta del gráfico. Ordenemos la función de distribución. ¿Cómo nos quedó? Nos quedó que vale 0 si i es menor a 0. La función de distribución de x en raíz de i menos la función de distribución de x en menos raíz de i si está entre 0 y 1. La función de distribución de x en raíz de i si i está entre 1 y 4. Y vale 1 si i es mayor o igual a 4.
Revisa lo que hicimos antes y fíjate que la probabilidad corresponde a la evaluación de estas funciones de distribución. Lo que podemos ver, con un poquitito de atención y un ratito, es que esta función de distribución, así como la definí, por cómo está definida x que es continua esta función de distribución. Y si la función de distribución es continua, eso significa que mi variable es continua. Y es continua, por lo tanto existe la densidad y la puedo calcular como la derivada de la función de distribución. Quiero que entiendas algo igual. La función de distribución de y la podría calcular perfectamente, porque con los datos puedo calcular la función de distribución de x y evaluar la función que tengo arriba. Pero como el enunciado me pidió la densidad de y, ¿para qué voy a integrar, después derivar? Es como muy cuentoso, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es directamente derivar la función de distribución que está acá arriba, usando la regla de la cadena. Fíjate, la derivada de 0 es 0, la derivada de 1 es 0, eso va a ir en mi 0 en otros casos. Y la derivada del segundo renglón, ¿cómo te queda? Te queda la derivada de la función de distribución, que es la función de densidad, evaluada en raíz de y, por la derivada de lo de adentro. Pues estoy derivando en función de y, tengo que usar la regla de la cadena. La derivada de raíz de y es 1 sobre 2 raíz de y. Menos la derivada de la f grande, que es la f chiquita, evaluada en menos raíz de y, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1 sobre 2 raíz de y. Esta es la derivada si y está entre 0 y 1. Y si está entre 1 y 4, me queda solo la derivada de la primera parte, que queda igual que arriba, ¿no? Me queda la densidad de x en raíz de y por 1 sobre 2 raíz de y. Y si reemplazamos en la función de densidad, reemplazo cada término y hago las cuentas, simplifico, queda que si está entre 0 y 1, la función de densidad de y va a ser 2 sobre 9 raíz de y. Si está entre 1 y 4, va a ser raíz de y más 1 sobre 9 raíz de y, y va a ser 0 en otros casos. Fue largo, lo sé. Mi intención no fue elegir el más fácil, porque los un poco más simples los vimos en el capítulo 2. Es más, te recomiendo, si querés, después de ver esto, que vuelvas a ese video 3 del capítulo 2 y veas cómo hicimos los ejercicios, porque son muy parecidos. ¿Qué pasó en este ejemplo? Teníamos una variable aleatoria continua, x, conocíamos absolutamente todo de ella, definimos y como una función de x y graficamos dicha relación. Y lo que observamos es que para x en todo en el soporte de x, la derivada de esta función cambio de variable era distinto de 0 para casi todo punto. O sea, decir eso es lo mismo que decir no había ningún escalón como pasaba antes. Y resultó que la variable nueva fue continua. Volvamos a los gráficos. Quiero que mires los gráficos una y otra vez. El método gráfico es muy útil. No sé si se nota, pero es mi favorito. Cuesta en los primeros intentos, lo sé, soy consciente de ello, pero cuando lo practicas y lo entendés, te sale cualquier transformación. Cuando digo cualquiera, es cualquiera. Tírame la transformación que quieras y me sale. Entonces hay que tenerle paciencia porque después lo queremos mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Método primero gráfico y versus x. Solo para los valores de x en el soporte, no me voy de ahí afuera. Después abajo grafico la densidad de x para ver dónde voy a medir probabilidad finalmente. Y después voy estudiando para cada i chiquito cuáles son los valores de x que cumplen con que y grande sea menor a y chiquito. O sea, de ese y chiquito barro para abajo y me fijo cuál es toda la preimagen correspondiente a x. Y para esos datos voy a calcular la probabilidad usando la función de x. Créeme que con muchos colores se ve bien. ¿Vamos con más ejercicios? Necesitas más ejercicios. Uno más. Sí. El voltaje de cierto componente es una variable aleatoria con función de distribución f grande de x igual a x sobre x más 1 por la indicadora de x mayor o igual a 0. La medición del voltaje se comporta como I igual a x cuando x es menor a 3 o 3 cuando x es mayor que 3. Y quiero que encontremos la función de distribución de I. Si graficas la función de distribución de x, vas a ver que es continua. Entonces la variable aleatoria x también es continua.
Fíjate que estamos con racha de variables continuas. Entonces podría encontrar su densidad. Si es continua, existe la densidad y es la derivada de la distribución. Bueno, en este caso es simple, ¿no? Vale 0 si x es menor o igual a 0 y vale 1 sobre x más 1 al cuadrado si x es mayor que 0. Bueno, las variables van a ser x, el voltaje del componente y la medición del voltaje. Lo que vamos a hacer, como te conté antes, método gráfico, es primero busco y grafico mi relación entre variables. Si la grafico, fíjate que y es igual a x entre 0 y 3, pero para x mayor a 3 y vale siempre 3. Fíjate que la estoy graficando solo para el soporte, que son los x mayores que 0. ¿Y qué es lo que buscamos? De vuelta, no se ve que sea discreta, ¿no? Si pienso en el rango de y, en los valores, en el soporte de y. ¿Cuál es el soporte de y? Bueno, el soporte de y son todos los valores entre 0 y 3. Si miras el gráfico de la relación entre x e y, ¿te suena familiar esta transformación? ¿La viste ya en algún otro ejercicio de las guías anteriores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con todo lo que dijimos en los casos anteriores, ¿se te ocurre acá qué tipo de variable va a ser y? Fíjate que de repente la transformación es 1 a 1, para cada valor de x voy a tener un valor de y, pero de repente hay un montón, infinitos valores de x que van todos a parar al mismo punto de y. Fíjate si con eso ya te das una idea de qué es lo que puede estar pasando. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la función de distribución de y, que se puede calcular como la probabilidad, o se define como la probabilidad de que y grande sea menor o igual a y chiquita. Entonces pensemos igual que antes. Si el soporte de y está entre 0 y 3, eso significa que antes de 0 y no pudo haber acumulado nada. Y después de 3 ya acumuló todo. Descartemos las partes obvias. Esta función de distribución va a valer 0 si es menor que 0. Y va a valer 1 si es mayor o igual a 3. Por lo tanto, me queda estudiar qué pasa si y está entre 0 y 3. Elijamos un valor de y chiquito cualquiera en ese intervalo y pintémoslo de naranja. Estoy buscando todos los eventos equivalentes a que y grande sea menor o igual a este y chiquito. O sea, voy a mirar de esta línea para abajo. Digo, de acá para abajo, ¿cuáles son todos los valores de x que son equivalentes? ¿Y son todos los valores de x chiquito para abajo? Pues son los que corresponden a este pedazo de recta. Entonces, si grafico la función de densidad de x, ¿sí? Porque es sobre quien voy a calcular probabilidad, veo que y sea menor o igual a y chiquita va a ser lo mismo, por la relación que hay entre las variables para este intervalo, a que x sea menor o igual a y chiquita. Por lo tanto, la probabilidad es el área debajo de la curva de toda esta región naranja. Si y está entre 0 y 3, la probabilidad de que x sea menor o igual a y chiquita es directamente la función de distribución en y chiquita, que fue el dato de la función de distribución. Qué lindo, ¿no? No tenemos que integrar, no tenemos que hacer nada, solamente evaluar en y chiquita y resulta y sobre y más 1. Por lo tanto, fíjate cómo quedó la distribución de y. Quedó y sobre y más 1 siempre y cuando y está entre 0 y 3, pero vale 1 cuando y es 3. Grafiquemos a ver qué está diciendo esto. En 3 llegó a 3 cuartos, ¿sí? Pero la función dice que en 3 vale 1, por lo tanto pega un salto. A ver si lo vemos arriba, a ver si vemos lo que está pasando en el gráfico. Digo, para el y naranja de ahí para abajo había acumulado toda la región naranja. Si elijo un y un poquitito más grande, a ver violeta, de acá para abajo acumula toda la región violeta. O sea, ves que va acumulando de a poquito en forma, por así decir, continua. Lo está acumulando en forma de áreas. Es todo lo que viene acumulando, acumulando, acumulando. Para la verde, a ver, inmediatamente antes del 3, venía acumulando toda esta región verde. ¿Qué pasa exactamente en 3? Fíjate, cuando y vale 3, solamente 3, lo voy a pintar en rojo, x puede tomar todos estos valores de 3 hasta infinito. Por lo tanto, cuando y vale exactamente 3, x acumula toda esta parte de área, toda esta colita roja. Y esa cola roja pesa exactamente lo mismo que el salto que pega la función de distribución. De repente acumuló un montón de probabilidad un punto.
Y eso hizo que esta variable, que era continua, se transformase en una variable aleatoria mixta. Qué intenso. Bueno, sí, este tema es solamente práctica. Si entendiste lo que es una función de distribución y cómo calcular probabilidades, y no estoy diciendo algo simple, estoy diciendo si entendiste perfectamente las guías 1 y 2, vas a ver que la guía 4 te resulta en calcular probabilidades una y otra vez. Lo único que tenés que aprender es a ver qué probabilidad te están pidiendo que calcules. Este video lo terminamos acá porque ya se hizo bastante largo. Vamos a plantear en el próximo video qué pasa cuando queremos transformar vectores aleatorios.